Buenos días, con su permiso, Presidenta. Vamos a explicar cómo funciona y qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, constituido durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy importante el antecedente que el director del ISSSTE nos recuerda. Lo importante era pasar de unas pensiones precarias, digamos, para aquellos que se incorporaron después de la reforma del 2007 y que enfrentaban una situación de pensiones que no iban a ser suficientes para alcanzar un nivel de vida digno y decoroso. Vamos a hacer la presentación junto con el jefe de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, el maestro Héctor Santana. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso. Si nos permiten aquí rápidamente recordar que es un fideicomiso, es un contrato legal, financiero, para administrar unos recursos con un objetivo. El fideicomiso tiene 4 partes: el fideicomitente, que es el que aporta el patrimonio; el fiduciario, que es el que administra los recursos, en este caso el Banco de México es el fideicomisario, el fiduciario, tenemos un error aquí en la definición. Los fideicomisarios, que son los beneficiarios del fideicomiso, y el patrimonio. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. Esto es muy importante, no representa parte de la administración pública, no tiene una estructura, no le cuesta, digamos, en términos administrativos al gobierno de la República, en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. El Banco de México es el administrador, es el fiduciario. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión, y este es el objetivo del fideicomiso, alcance un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para el 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Martí platicaba durante su presentación respecto de alrededor de 16,000 pesos, que al 2025 el monto es de 17,364 pesos. La siguiente, por favor. Héctor. Gracias, muy buenos días. Aquí lo que estamos tratando de explicar es básicamente qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse. Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, sea porque iniciaron a trabajar a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir del 1 de abril de 2007 en el caso del ISSSTE. Las 3 alternativas que tienen es la pensión garantizada, que el gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso para tener por lo menos el piso de salario que necesite y que está definido también por ley desde 2007 y en el caso del IMSS se modificó en 2020. La renta vitalicia, que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora, o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. ¿Cómo se calcula el complemento de pensión? Bueno, ya lo señaló el director del ISSSTE. Básicamente es cuando el salario del trabajador es menor cuando el salario del trabajador al término de su retiro se traduce en una pensión en donde se reduce su ingreso, ese ingreso será compensado para volverlo a llevar al 100% como pensión a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre y cuando el trabajador tenga un ingreso, una pensión por debajo de 17,364 pesos. Aquí hay que señalar, esta cifra es el salario promedio del IMSS de 2024 actualizado ya con la inflación para este año 2025. De tal manera que al final
el ingreso del trabajador va a ser su pensión base más el complemento de pensión más la pensión equivalente, que dará igual a la pensión equivalente al último salario. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador se acerca y prácticamente logra el 100%, con excepción de aquellos que tengan un ingreso y una pensión por arriba de este umbral de 17,364 pesos.